Los obispos mexicanos dan un giro cristero a su narrativa. En un documento reciente reconocen el patriotismo católico de la gesta cristera. ¿En qué consiste y cuáles son los motivos de este giro cristero? Sobre todo porque proviene de la cúpula de la Iglesia. Los obispos exaltan a los cristeros. Ese es el tema de análisis de hoy en Sacro y Profano. ¡Viva Cristo Rey! Así remata el documento de los obispos mexicanos titulado Iglesia en México, Memoria y Profecía, Peregrinos de Esperanza, hacia el centenario de nuestros mártires. Un texto largo que corresponde al mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano de la 119 Asamblea Plenaria, realizada del 10 al 14 de noviembre de 2025. El documento llama a la unidad de la Iglesia y realiza durísimas críticas al gobierno de la 4T. Reprocha con enjundia los errores y carencias del actual gobierno. Todo está mal y no reconoce ni un milímetro los logros y avances. Los obispos entran así al tema cristero, apenas unos meses después de la proclamación de la solemnidad de Cristo Rey. En julio de 1926 entraba en vigor la llamada Ley Calles en nuestro país, que desató la persecución religiosa más cruenta de nuestra historia. Es por ello que en enero de 1927, el pueblo católico reprimido inició el levantamiento armado conocido como la Resistencia Cristera. Sin decirlo abiertamente, los obispos emulan el totalitarismo del gobierno de Calles con los rasgos del gobierno actual. Los prelados lo dicen, debemos hacer un examen de conciencia y un compromiso renovado. Nuestros mártires nos preguntan hoy, ¿estamos dispuestos a defender nuestra fe con la misma radicalidad? El texto firmado por el presidente del episcopado, Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, y por el secretario general, Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México. Los obispos exaltan el martirio de la gesta cristera con dramatismo. Queremos honrar hoy la memoria de los más de 200,000 mártires que entregaron sus vidas defendiendo su fe. El México heroico de los cristeros que dieron su vida por una causa sagrada, por la libertad de creer y de vivir según su fe. Todos ellos escribieron una página luminosa en la historia de la Iglesia Universal y de nuestra patria. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano, la cristiada llamada así por Jan Meyer, que recoge expresiones populares de los campesinos combatientes, también conocida como la Guerra Cristera o la Guerra de los Cristeros. Los obispos hablan de la resistencia de los cristeros. Fue una contienda civil que tuvo lugar en México entre 1926 a 1929. Recoge uno de los episodios más cruentos en la historia del país. Fue una guerra fratricida entre campesinos, clases populares católicas, contra un gobierno recién emanado de la Revolución Mexicana. Se habla de 250,000 muertos. Y los cristeros, la gran consigna que identificaba era ¡Viva Cristo Rey! Y así termina el documento de los obispos, ¡Viva Cristo Rey! Para comprender este giro cristero, agradezco la presencia del doctor Felipe Gaitán. Felipe Gaitán es doctor en Ciencia Social, especializado en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México y actualmente es académico e investigador en la Universidad de La Salle. Muchas gracias. Bueno, ¿qué impresión te dio la lectura de este documento? Sí, muchas gracias por la invitación, Bernardo. Al contrario. Y sobre todo por este tema que en un momento de polarización política aparece este actor que no ha desaparecido, siempre ha estado presente, pero ahora la pregunta es ¿por qué reivindicar a los cristeros en un documento más de corte político que pastoral? Es decir, insisten los obispos en reivindicar esta lucha, reivindicarla, ni siquiera recordarla, reivindicar el tema de la lucha en términos de contra el Estado totalitario, etcétera, etcétera.
Y digamos que el tema cristero no ha sido ajeno del escenario político. Durante mucho tiempo ha estado presente. Y sobre todo los obispos lo traen de vez en cuando, los cardenales. En Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, donde se da la mayor parte del conflicto, vemos que, por ejemplo, se hizo una reivindicación de los mártires. Los mártires, desde Santo Toribio y todos los demás, hicieron en los Altos de Jalisco un museo de las reliquias de los en este caso, de los santos, y incluso el cardenal de Jalisco instó a hacer una gran catedral, no era una catedral, una gran templo de los mártires que domina toda la ciudad de Guadalajara. Entonces, la pregunta central sería, ¿por qué reivindicar a esta distancia ese pasado? Y yo tengo dos lecturas, una particularmente que tiene que ver con el tema de si el régimen está usando el pasado porque nosotros no, y la segunda es un posicionamiento político antes que pastoral. Es interesante y sobre todo siempre ha sido un tema incómodo, ¿no? Yo recuerdo cuando se beatificaron algunos mártires que en el Vaticano, creo que en la época de Zedillo, como presidente, y fue realmente medio ríspido, fueron todos los obispos mexicanos y hubo una cierta tensión. Igual algunos personajes, hace unos años un niño cristero, un mártir también, y que causó escozor. ¿Por qué causó escozor? Pues porque es, digamos, podemos decir como la matriz de la ultraderecha, podríamos decir, ¿no? Católica. Sinarquismo por un lado, yunque, etcétera. Está como muy vinculado a un pasado. Yo recuerdo mucho a Jan Meyer cuando dice, bueno, ¿qué pasaría si los cristeros hubieran ganado esa guerra? Y Jan Meyer dice, no sé, a lo mejor un franquismo a la mexicana, ¿no? Sí. Esa es una de las cuestiones interesantes. Ahora, otra cosa es, ¿por qué esa exaltación? Es decir, tú has hablado de dos hipótesis, pero en el fondo, ¿qué es lo que quiere la Iglesia con esto? ¿Qué es lo que pretende al exaltar esto? Mira, si uno sigue el documento, y invitaría a que lo pudieran leer, más allá de las interpretaciones, es textual lo que dice sobre resistir al dominio del totalitarismo. Hace una referencia al callismo de ese entonces, pero lo equipara con el totalitarismo. ¿Qué es lo que está señalando la Iglesia de fondo? Está haciendo una crítica política muy puntual a lo que ellos consideran que es el dominio del Estado sobre las conciencias en este país. Y reivindican eso teniendo como referencia la Guerra Cristera. Recordemos que también antes de la Guerra Cristera, el Partido Católico y los obispos consagraron a México al Sagrado Corazón de Jesús desde el Cerro del Cubilete. Y en esa idea de decir todos son católicos, todos son adeptos o son hijos de Dios, y por lo tanto moralmente somos aquellos que vamos a seguir o a vigilar la República. Estamos hablando casi más de un siglo después, estamos hablando de más de 105 años, y la reivindicación hoy es contra el Estado totalitario. Es decir, tiene una lectura política muy puntual porque hacen una diferencia entre el Estado totalitario y la conciencia de los individuos. Y los obispos retoman eso. Y como tú dices, la Guerra Cristera siempre ha sido muy cómoda para los obispos, nada más que ahora les acomodó en términos de una lectura de la historia para ellos. Pues vamos a regresar a esta lectura de la historia, porque lo más paradójico, y usted lo va a ver, es que los críticos más acérrimos al comportamiento de los obispos que ahora utilizan o intentan utilizar ideológica y religiosamente, fueron los propios cristeros. Los propios cristeros dijeron, obispos nos abandonaron, obispos nos obligaron a entregar las armas, obispos desataron después una enorme persecución posguerra, incluso hubo levantamientos posteriores. Pero eso lo vamos a ver con Felipe Gaitán en un momento más. Le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Regresamos con nuestro tema. Los obispos mexicanos exaltan a los cristeros. Es curioso que ahora los obispos miren con admiración y ardor la entrega de los cristianos cristeros, de los católicos cristeros.
cuando los mismos cristeros en su momento se sintieron traicionados y abandonados por los obispos. ¿Por qué? Porque negociaron con el gobierno de Calles, Portes Gil en ese momento era el presidente, los acuerdos, y curioso, no se llamaron acuerdos, sino la feligresía cristera le llamó arreglos. Es decir, los obispos consultaron a Roma, consultaron a Estados Unidos, el embajador participó en las negociaciones, negociaron con el gobierno no cedió ni una coma de todo lo que había provocado Calles, que, sobre todo en términos de libertad religiosa, y los obispos consultaron todo, el Papa, pero no consultaron a los cristeros, no consultaron al ejército cristero. De ahí que hubo pues una amarga distancia y un amargo reproche de los cristeros a los obispos, que ahora a la generación actual ya se les olvidó y los exaltan como con cierto romanticismo incluso. Los exaltan como mártires, mártires de la fe, mártires que defendieron no solamente la libertad de conciencia, sino su propia, la libertad de religión, sino la libertad de conciencia. Hacen un énfasis en el documento sobre esto. Es decir, reivindican a los cristeros como mártires que defendieron frente al dominio sobre la conciencia la libertad de ejercer su creencia. Y hacen un llamado a esta parte de la resistencia en la clandestinidad, en provocar el tema de expandir la fe, y expandir la fe no solamente en términos pastorales, sino en términos de llevarlo a la plaza pública y ponerlo en una discusión política. Y en esto, Bernardo, hay algo que me interesa sobre todo resaltar. Los obispos, el clero católico, la cúpula, negoció la entrega, negoció muchas veces, ni siquiera la rendición, arreglos precisamente con el Estado mexicano. Pero los mártires, esos mártires que ensalzan, terminaron siendo las víctimas. Sí. Y ahí en las generaciones familiares uno puede ir rescatando las narrativas de las familias. Tú viviste, naciste en esa zona. Yo soy de Guadalajara y tenemos presente la historia de los mártires. En los Altos de Jalisco, en Colima, en Zacatecas. Mi padre es de Zacatecas y mi padre, parte de la familia, estuvo involucrada en esa parte. ¿Y qué sentimiento queda después de 100 años, después de varias generaciones? Fíjate que el sentimiento era, vamos a defender la fe. No confiamos en los obispos porque ellos fueron los que entregaron. Confiamos en los sacerdotes porque los sacerdotes, los párrocos sí tuvieron un acompañamiento, que fueron los mártires. Ahí tenemos al Padre Pro, a Santo Toribio y a otros más, a religiosas. Pero había una crítica sobre todo con la cúpula porque decían, ellos se alejaron, se fueron a negociar y nos abandonaron. Se fueron como los fariseos y nos dejaron como los apóstoles crucificados o a la buena de Dios. Y esto en el documento no lo reconocen porque en parte lo que ellos señalan es como si la iglesia fuera una sola y ellos fueran la cabeza, y son la cabeza, pero cuando esa cabeza abandona a los hijos que llega a pastorear, bueno, se da esta distancia. Y es que los obispos en un primer momento incitan al levantamiento, ¿no? Los obispos. Es claro que había divisiones entre ellos. Y una gran parte decía sí, pero no a la lucha armada. Había divisiones entre los obispos, pero muchos obispos empujaron. Sí. Y después, claro, los cristeros se sintieron traicionados porque después los obispos echaron marcha atrás. Para muchos, no sé qué pienses, la iglesia en ese momento protege, y aquí el Papa Pío XI, digamos, ordena la institucionalidad de la iglesia frente al conflicto. Pero eso cede todo, ¿no? Y no modifica nada de las posturas callistas, que eran muy rudas, porque no había existencia legal, no había, se proponía que solamente un número determinado de sacerdotes por cada porcentaje de habitantes, la introducción en las escuelas, la limitación de los extranjeros religiosos, en fin, era una cosa terrible. No modificaron nada. Lo único que eran es vamos a suavizar y vamos a llevarla. Y claro, después vino una represión tremenda contra muchos de los... Una persecución post la guerra, ¿no? Sí. ¿Qué planteamiento, o sea, qué crees que pasó por la mente de los obispos? ¿Defender la institución, que no la toquen?
¿no? Y sacrificamos al levantamiento armado. Mira, yo creo que ahí hubo en esta parte defender la institucionalidad y defenderla porque sabían que perdían mucho. Y hay que recordar, en ese punto es donde se va construyendo la laicidad que entendemos hoy. Esa idea que muchos dicen, ese laicismo mexicano tan radical, bueno, se va gestando de ese momento. Y en la Iglesia tuvo la oportunidad de poder llegar a estos arreglos dentro de esa institucionalidad, pero nunca comunica a los cristeros, nunca comunica a su feligresía. Los acuerdos, los arreglos hubieran sido interesantes, eran necesarios para la Iglesia, pero acompañada por aquellos que estuvieron en la lucha. Ese es el reclamo, es decir, negociaron pero abandonaron y ni siquiera dijeron los vamos a sacrificar, simplemente los vieron como que bueno, ya los vamos a dejar, nosotros nos arreglamos y los cristeros, bueno, que ellos arreglen a su manera. Y ese es el sentimiento sobre todo. Si la Iglesia hubiera tenido la oportunidad de acompañarse de los cristeros, de los líderes cristeros, la historia hubiera sido otra. Y no hubiera estos reclamos a la distancia de las familias, pero sobre todo una reivindicación que ahora parece más bien a modo por el contexto político que una reivindicación histórica. Claro. No, y sobre todo digamos, un cierto anticlericalismo que se genera en la región, más hacia los obispos. Pero es interesante lo que dices, no a los curas sí, porque muchos de los curas se fajaron, acompañaron, sí, fueron sacrificados. Bueno, 100 años después, tú decías, hay una intención política en reivindicar a los mártires, pero ¿no crees que tendrían los obispos, antes que nada, empezar pidiendo perdón a esa feligresía, ¿no? Yo sé que han pasado 4 o 5 generaciones de obispos en estos 100 años, pero como dices tú, hay una realidad histórica que está ahí, intacta. Es una herida que es incómoda tanto para la Iglesia como para, digamos, las posturas más laicas de los gobiernos. ¿Tú crees que en los 100 años que se van a celebrar el próximo, en 2026, habrá esta actitud de reconocimiento que los obispos, en cierto sentido, abandonaron a esa feligresía cristera? Mira, yo lo dividiría en un punto. La jerarquía católica, los obispos cardenales, al menos tuvieron un gesto no de perdón, pero sí de reconocimiento con aquellos curas, párrocos que en el terreno fueron fusilados, fueron sacrificados y acabaron siendo beatos o santos en muchos sentidos, y era una forma de reivindicarse con ese clero de calle, ese clero que estaba acompañando a su feligresía y que estaba en contacto con ellos, con los cristeros, está en contacto con los demás, pero con los cristeros no hay esa reivindicación histórica, y no la va a haber en este momento porque sería darle al traste el mensaje que quieren dar de la resistencia. Si ellos reconocen que abandonaron, entonces están diciendo es un arreglo popular y por lo tanto te estoy pidiendo que seas mártir, que resistas, pero yo no me comprometo contigo. Si lo llegan a reconocer, creo que la propia narrativa de su mensaje que lo dieron el 14-15 de noviembre no tendría el mismo efecto. Entonces, es mejor hablar de una iglesia como un cuerpo que fue vilipendiado, fue atacado, fue herido por la guerra cristera, sin hacer estos matices, ¿sí? Y entonces convocas a un nuevo martirologio político, no de las armas, un martirologio de sal a la calle y defiende tus propias creencias y tu propio derecho. ¿Cómo puede hacerlo alguien que va a decir, te abandoné en aquel entonces, pero ahora no te abandono? ¿Sí? Entonces va contra su propia narrativa. Quizás tendrá que venir otra generación de obispos que a la distancia pueda tener ese gesto con la gente y con los familiares de las generaciones posteriores. Increíble. Y además hay pues muchas, podríamos decir, anécdotas, ¿no? El propio fusilamiento del padre Pro, ¿no? Acusado del atentado contra Obregón, cuando el que lo hizo fue un joven audaz, Luis Segura Vilchis, que se especializaba por echar petardos a las asambleas de los obreros de la CROM, y lo perseguían, pero era tan hábil que por las azoteas se fugaba, era muy intrépido. Él es el que le lanza la bomba al coche al candidato a la presidencia,
Y después había un plan B, que era ultimarlo en un evento público, en un estadio. Y está ahí. Y entonces llega Obregón todo nervioso al evento y lo ve y se le queda viendo y ya me descubrió, ¿no? Y le dice, mi general, supe de un atentado, le dice Luis Segura Vilches. Sí, pero felizmente no pasó nada. Estamos. Después, cuando meten a Pro a la cárcel, acusado porque era su coche, él va y se entrega. Vilches, ¿no? Católico, íntegro, ¿no? Se entrega y le dicen, pues te entregaste, tarugo, porque de todas maneras lo vamos a fusilar. Dice, si lo fusilan, sabiendo que no fue él, la conciencia me descarga y se las cargo a ustedes. Exacto. Ese es el tipo, digamos, de heroísmo que, digamos, pululó durante todo este tiempo entre los católicos. Una postura también moral. Regresamos, estamos conversando con el doctor Felipe Gaitán sobre esta exaltación que hace la cúpula de la Iglesia Católica, los obispos, a la gesta cristera. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos en un tema histórico muy apasionante y es toda esta lucha cristera, un momento en donde los católicos se enfrentan a un gobierno recién emanado de la Revolución. Y es realmente momentos en todo el país, sobre todo en el centro, en el Bajío, muy interesante. Estamos conversando con el doctor Felipe Gaitán, quien tiene la suerte, la ventaja de haber nacido justamente en esa cultura del Bajío. Felipe, hay al parecer, digamos, astros que se están alineando. Tienes a un partido político como el PAN, que lo hemos visto, tuvimos un programa hace muy poco tiempo, donde la hipótesis se alinea a la derecha y a la ultraderecha. Actualmente está gobernado por gente que viene del Yunque. Tienes a un sector empresarial rebelde, quizá la cabeza más visible, más, digamos, estrambótica, es Salinas Pliego, ¿no? Que no quiere pagar, y que sí, que organiza y que está detrás de los bots y que está detrás de algunas marchas, etcétera. Pero hay otros empresarios que también tienen una actitud muy en contra de la 4T. Y también tenemos ahora la Iglesia. Pero fíjate, la Iglesia, partido político y empresarios, suena realmente medio complejo. ¿Qué lectura haces de esto? Y si hacemos un símil con lo que hemos venido dialogando, en aquel momento Obregón, era un régimen emanado de una revolución social, de una revolución, y ahora en el discurso y en el ánimo político se entiende que hay una cuarta transformación. La lectura de ellos están atentando contra nuestra propia libertad de conciencia, nuestra libertad religiosa, frente a ese totalitarismo, haciendo un símil con Calles, que no tiene nada que ver, pero bueno, lo están haciendo. Y otra cosa, en el caso de estos personajes que tú estás viendo, incluso el personaje, el empresario de la televisión, Ricardo Salinas Pliego, en su mensaje, si te fijas hasta atrás, había un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Así es. No es gratuito, no fue casualidad de que se veía bonito, había una intencionalidad. Tienes toda la razón. Sí, entonces, si en un momento se consagró México al Sagrado Corazón de Jesús, ¿por qué no invocar a la Virgen de Guadalupe en la gesta independentista y en la gesta también cuando Fox toma el poder, lleva el estandarte? Hay que recurrir a esta memoria histórica para ir fijando estos elementos. Oposición no hay, o sea, eso es un hecho, una oposición política. Vemos grupos fragmentados, empresarios que van por un lado, el PAN trata de reconstruirse, incluso líderes de la de la democracia cristiana, platicando con ellos a nivel internacional, me decían, es que el PAN ya se alejó de nosotros, o sea, ya no es lo que es, incluso en la democracia cristiana lo ven hasta con cierto recelo, en términos de decir, se está yendo más hacia la derecha. ¿Qué es lo que intenta hacer la Iglesia con este llamado? Cuando se da el conflicto por la ley Calles, hay un núcleo a través o con la Iglesia de convocar a todos los actores políticos.
Y la iglesia se convirtió en la tutela moral, no en el actor político, en la tutela moral, que por las circunstancias lo lleva a ser un actor político. En este caso, los obispos son muy claros, obispos, y no digo todos, habrá excepciones, pero hay un ánimo de los obispos de volver a nuclear esto, oposición de la derecha y la ultraderecha, bajo la tutela moral, no como actores políticos. Una tutela moral. No van a operar, no es el ánimo operar, pero sí, digamos, legitimar en cierto sentido, en términos religiosos, en términos teológicos, y esta simbólicos. resistencia. Y simbólica, esta resistencia. Esa resistencia va a estar sobre todo en la parte simbólica y en la parte de la tutela moral. Recordemos que la Iglesia nunca se ha reconocido como actor político, sino como tutela moral de la conciencia nacional. Qué interesante, la verdad. No sé qué piensa usted, pero creo que estamos viviendo momentos de mucha tensión, de mucha fragmentación, de histrionismo en algunos actores, y la Iglesia pues no puede estar ajena. La Iglesia está entrando de lleno en el momento que estamos viviendo y lamentablemente, bueno, para mí, para muchos de los católicos, está yéndose para legitimar un movimiento conservador, un movimiento, digamos, en el cual no se siente cómoda esta Iglesia. Llegamos al final, Felipe, muchas gracias, agradezco mucho tu presencia y sobre todo muchas luces que nos has aportado en un tema tan crucial como es el de este giro que están teniendo los obispos hacia esta cultura cristera. Un giro que no es tan legítimo, pero bueno, lo están haciendo. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia y por supuesto nos vemos la próxima semana aquí en este espacio que es Sacro y Profano.